Continuamos con la segunda y última sección que hemos resuelto para Biología del Área 1, Guía Oficial de Politécnico 2020, página 133. Nos quedamos entonces en la pregunta 21. Identifica qué ley se representa en la siguiente imagen. Realmente, bueno, esta pirámide lo que nos está indicando es cómo fluye la energía y al mismo tiempo cómo fluye la materia, en lo que le llaman una cadena o trama alimenticia. Los organismos productores son los que están en la base de la pirámide y corresponden a los llamados autótrofos, ¿no? Que son las plantas. Hasta el final tendremos a los organismos recicladores o descomponedores o desintegradores, como también se les llama, ya que estos van a reciclar los nutrientes de la materia orgánica en descomposición para que vuelvan a ser incorporados en la tierra y de ahí absorbidos por los autótrofos, o sea, por las plantas, y así, mediante la fotosíntesis, poder mantener el flujo energético. Lo que podemos ver aquí en el dibujo es que efectivamente el inicio del flujo energético en un ecosistema lo va a dar la luz solar, y de ahí pues va a irse perdiendo una parte de la energía en forma de calor. Esto corresponde al inciso C, la segunda ley de la termodinámica, ya que la segunda ley de la termodinámica nos indica que no hay ningún sistema que sea 100% eficiente. De la energía interna que posee un sistema, en este caso un sistema biológico, una parte se va a ir como trabajo, en este caso para funciones metabólicas, celulares, crecimiento, trabajo muscular, movimiento, etc. Todo eso que es útil para un ser vivo, pero otra parte se va a disipar como calor. Así que esto corresponde, esas pérdidas o disipaciones de energía calorífica, también en los sistemas biológicos, no somos una excepción a esto, pues es lo que nos maneja la segunda ley de la termodinámica, ¿no? Así que es algo que se está relacionado con la fisicoquímica también aquí. Pregunta número 22. Conjunto de reacciones bioquímicas por las cuales ciertos compuestos orgánicos se degradan completamente por oxidación y proporcionan energía aprovechable para la célula en forma de ATP. Bueno, pues esa es la respiración, específicamente la respiración aerobia, porque requiere de oxígeno. A partir de la glucosa, ¿no? Cuya fórmula química es 6H12O6, el oxígeno pues va a ser el agente oxidante de este azúcar, que te va a producir CO2 más agua más energía química en forma de ATP, ¿no? Adenosina de trifosfato, y de esta manera pues es como realmente obtenemos la gran mayoría de nuestra energía en todas nuestras células mediante ese proceso metabólico que se da en la membrana interna de las mitocondrias, o también le llaman cadena respiratoria. Vamos ahora con la pregunta número 23. Hay que observar el esquema, la foto que viene allí de unos elefantes, elefante africano y elefante asiático, que principalmente habitan en la India, ¿no? ¿Qué tipo de especiación se presenta en esta imagen? La respuesta de entrada es el inciso C, alopátrida o alopátrica, como también se le llama, puede ser con D o con C aquí. Bueno, vamos a empezar explicando qué es un tipo de especiación alopátrida o alopátrica. Al igual que la parapátrida es divergente. ¿Qué quiere decir esto? En este caso por barreras geográficas. Las especies que son, bueno, de hecho, parte de una especie. Y esta especie original, por diferentes barreras geográficas, como en este caso separación continental por las placas tectónicas, pues después te está generando dos especies, ¿no? Una especie 1 y una especie nueva 2. Que bueno, siguen estando muy emparentadas con la especie original, obviamente. Sin embargo, aquí la definición de especie, como se maneja en biología, van a ser un conjunto de organismos o una población de seres vivos que son capaces primeramente de reproducirse entre sí, y además que la descendencia que ellos produzcan debe ser también fértil, o sea, debe ser capaz de seguirse reproduciendo para perpetuar la misma especie. En esta idea de la especiación alopátrida o alopátrica,
Entonces, repito, debido a una barrera geográfica, esa separación de continentes, formación de cadenas montañosas o el surgimiento de cuerpos de agua que separe a miembros de la misma especie, con el largo paso del tiempo, pues la idea es que se puedan genéticamente diferenciar y así formar dos especies nuevas. Esa es la idea. Por eso esa es la respuesta que vemos en esta imagen. Ahora, el inciso A, la especiación parapátrida o parapátrica, también es un tipo de especiación divergente. Nada más que aquí, la diferencia con la alopátrida o alopátrica es que ocurre en una misma región. ¿Sí? Una misma región en la cual, bueno, va a haber diferentes factores que la van a propiciar. Aquí principalmente sería un aislamiento reproductivo. Que cierto grupo de la población tenga un aislamiento reproductivo. Por ejemplo, se cita el caso de diferentes especies de flores, de plantas con flores, donde los insectos polinizadores pues se enfocan en polinizar ciertas especies de plantas nada más. Ahí, ¿qué necesita la planta para reproducirse? El polen. El polen es el transporte, bueno, son las partículas que contienen en las células masculinas, a los espermatozoides de la planta. Entonces, depende de que los insectos polinizadores o aves que polinizan la lleven de forma adecuada de la parte masculina, donde se genera el polen, hacia el óvulo, el ovario y el óvulo de una flor femenina. Entonces, eso propicia que pudiera haber un aislamiento reproductivo y así una planta con producción de flores diferenciarse en distintas especies a lo largo del paso de mucho tiempo, miles o se propone que hasta millones de años. Esa es la diferencia de la parapátrica con la alopátrica. Y finalmente la especiación simpátrica o simpátrida. Esta es la especiación inversa, es convergente, o sea, esto quiere decir que vamos a tener nosotros aquí dos especies emparentadas o que son similares y por alguna razón pues reproductivamente pueden aparearse y dar una especie única. Una especie única. Esa sería la simpátrica o simpátrida, como también nos dice aquí. Sí, entonces, bueno, esto se observa en menor medida según los evolucionistas. Y pues es lo que tú tienes que recordar aquí. Va a haber dos divergentes, ¿sí? Parapátrida y alopátrida. La primera con en una misma región, más que nada sea por aislamiento reproductivo, y la otra, o el contrario, se establece por las barreras geográficas. ¿De acuerdo? Y solamente una convergente, que es la especiación simpátrida, o simpátrica, no simpática. Vamos con la pregunta número 30 entonces. Pregunta número 30 nos dice... la 30 la vamos a ahorita abordar aquí en el pizarrón, porque las demás pues las podemos ir leyendo aquí. Pregunta número 24. En el municipio de Cuatro Ciénegas, en el estado de Coahuila, en México, se tiene una importante zona de áreas naturales protegidas que se clasifican dentro de la siguiente categoría. Bueno, como nos habla de zonas protegidas de áreas naturales, nos inclinamos estamos entre el C o D, pero son zonas naturales, ¿no? 100% naturales. La prioridad aquí es preservar las áreas de flora y fauna, protección de flora y fauna para evitar la extinción de especies más que nada. El inciso D es semejante, protección de recursos naturales, pero esto se da más en relación a zonas naturales donde hay explotación de esos recursos, principalmente madereros. Entonces es más acertada el inciso C,
por lo que nos dice aquí, ¿no? Conservación, protección de áreas naturales completas. Eso incluye flora y fauna. Número 25. La especie Lacandonia esquemática está categorizada como una especie, inciso A, endémica, debido a que solo se distribuye en la selva lacandona. Si eso quiere decir que una especie sea endémica, es propia o vive únicamente en ese lugar determinado, en un hábitat determinado. Vamos a la 26. ¿Cuál de los siguientes nutrientes es el que requieren las plantas en mayor cantidad? Lo que más requieren las plantas, esto hablando a nivel del suelo, es el nitrógeno, porque a nivel de la atmósfera absorben carbono, pero aquí nos referimos con el carbono, el dióxido de carbono está disperso en todo momento en la atmósfera, así que no se considera un nutriente esencial para la planta, o un nutriente crítico, digamos, en el sentido de que está disponible todo el tiempo en la atmósfera y lo absorbe fácilmente a través de sus hojas. El nitrógeno es un nutriente que muchas veces está carente en los suelos. No se puede, la planta no lo puede absorber a la atmósfera, aunque se encuentre en la atmósfera como nitrógeno diatómico. Y como sabes en química, lo que más contiene el aire es nitrógeno, 78%, y luego 21% de oxígeno. Sin embargo, las plantas no lo pueden absorber de esa manera. ¿Cómo lo absorben? En forma de minerales, de sales, de nitratos y nitritos principalmente, a través de las raíces que lo van a estar pues absorbiendo junto con el agua que están tomando de la tierra. Y como les digo, es un nutriente crítico, ¿no? Esencial. Si no tiene nitrógeno, la planta no se va a desarrollar correctamente, no va a crecer lo suficiente e incluso pues puede llegar a morir estas plantas, ¿no? Sea cuales sean. Entonces ese es el nutriente más crítico. De hecho, hasta se utilizan, recuerda los fertilizantes. Se utilizan muchos fertilizantes o lo que le llaman abonos para el suelo con el objetivo principal de enriquecer en primer lugar el nitrógeno y luego ya otros elementos y minerales que también la planta pues requiere para cubrir sus necesidades básicas. Entonces por eso es la razón que tenemos aquí, ¿no? El fósforo también, pero en menor cantidad. Y aquí nos pide el de mayor cantidad, entonces por eso es el nitrógeno. 27. Solo después de la, inciso C, implantación, se considera que es un embarazo que no puede interrumpirse con anticonceptivos. Pues sí, porque una vez que ocurre la implantación es un proceso en el cual el óvulo ya fue fecundado, pero el óvulo, para que se pueda, bueno, el óvulo fecundado por un espermatozoide ya se llama cigoto. Para que este cigoto pueda establecerse en la matriz, específicamente en el endometrio, que es la capa que recubre la matriz de la mujer, pues necesita hacer una implantación. La implantación consiste en que ese óvulo fecundado se establezca, se adhiera al endometrio de la matriz y de ahí después va a obtener acceso a los vasos sanguíneos de la mujer para nutrirse y seguirse dividiendo y de ahí poderse desarrollar. Así que una vez que se ha implantado el cigoto, ya no se puede revertir esto con ningún método anticonceptivo, ¿de acuerdo? Esa es la respuesta correcta debido a eso, ¿no? Ya de ahí se inicia el embarazo y entonces, pues la única opción es más que la interrupción del mismo. Muy bien, entonces vamos con la pregunta 28, vamos a relacionar las funciones de cada una de las partes señaladas con la imagen, ¿no? Entonces aquí tenemos las partes que tiene el microscopio, obviamente esto que lo usamos tanto en laboratorio de biología, pues lo vamos a recordar bien, ¿no? Un poco las prácticas de laboratorio que tú tuviste en la escuela sobre este tema. Entonces tenemos, en primer lugar, empecemos por arriba, ¿no? El ocular. El ocular, bueno, va a ser la región donde justamente, como su nombre lo dice, vamos a poder mirar nosotros. Aquí es donde tú vas a observar la imagen amplificada que te da el microscopio. Luego el tubo contiene una serie de lentes aquí que van a ir amplificando de tamaño la imagen. El revólver es esta parte que tenemos nosotros aquí arriba de los objetivos y va a permitir simplemente girar, es un
rotor mecánico, vas a girar para tener los objetivos enfocados que tú pues necesites. Los objetivos son lentes especializados que van a aumentar las imágenes en diferentes escalas, donde ahí les llamamos, bueno, hay de 10x, 40x, 100x, que es la amplificación más grande, ¿no? A una escala pues 100 veces más grande esencialmente. Entonces, eso es la función de los objetivos y se pueden acomodar según el espécimen que tengamos aquí en la platina. Bueno, la platina va a tener unos sujetadores, así como un orificio por donde va a pasar la luz de la lámpara. Aquí se coloca el portaobjetos, donde se coloca la muestra que vamos a observar al microscopio, algún determinado tejido o alguna solución acuosa que contenga microorganismos, en fin, cualquier forma de vida microscópica que se pueda preservar aquí, se va a observar ahí. El diafragma y el condensador, bueno, van a permitir regular el paso de luz. A veces necesitamos que haya más cantidad de luz o a veces menor intensidad de luz. Entonces es lo que van a hacer estos dos en conjunto, el diafragma y el condensador. La lámpara pues obviamente emite la luz. El brazo pues sostiene a la parte superior del revólver con los objetivos y el tubo. La base pues es lo que sostiene todo el aparato. Y tenemos los tornillos macro y micrométrico, que permiten hacer ajustes. El macrométrico para mover la muestra a cualquiera de las 4 direcciones, derecha, izquierda, arriba o abajo. Y el tornillo micrométrico, que ya es para un ajuste fino en la resolución de la imagen que tú estás observando allí. En base a estas explicaciones, entonces vamos a ir revisando nuestro esquema aquí también. Entonces, número 1, lente donde se observa. Pues obviamente estamos hablando del ocular, que es la letra A en el dibujo. Aproxima y retira el tubo de la platina, es la letra B. Bueno, aquí ese es un tornillo simplemente que vamos a tener nosotros. Muchas veces se puede poner, está en diferentes partes, ¿no? A veces puede ir aquí arriba, a veces por aquí abajo. Sí, entonces un pequeño tornillito donde permite ajustar. Sí, cuando tú necesites bajar o subir la platina, ¿no? Cuando tú vas a acomodar la muestra, el portaobjetos, pues hay que bajarlo para que no choquen tus manos con los objetivos, que por cierto son muy delicados. Son lentes, pues la parte más cara del microscopio. 3. Sostiene la laminilla con la muestra, pues es la platina en la letra D, como vemos claramente en este dibujo. 4. Se sujeta a los objetivos y gira para utilizar un objetivo u otro. Pues es el revólver, ¿no? Es el que gira y ajusta los objetivos de diferentes aumentos, como ya dijimos. Y 5. Fuente de luz natural o artificial, pues es la lámpara. Aquí abajo la letra E. Así que la relación por eso es el inciso D. De dedo, la respuesta correcta. Ahí están las partes básicas del microscopio y si tú lo llegaste a usar en laboratorio, pues te acordarás más fácilmente. Continuamos entonces con la pregunta número 29. En la reproducción sexual, los órganos llamados son las gónadas, son las que producen espermatozoides u óvulos haploides a través de la división celular meiótica, como comentábamos en el video anterior sobre meiosis, ¿no? La producción de gametos son células sexuales y las gónadas correspondientes, ovarios y testículos, femeninas y masculinas, se encargan, entre otras labores, de hacer estas células, ¿no? De fabricar estas células. Las gónadas se pueden decir que son glándulas sexuales. Glándula, por definición en endocrinología, es un órgano productor de hormonas y también estas glándulas sexuales o gónadas también producen hormonas sexuales, ¿no? Principalmente. Ahora, en la 30, los organismos que se encuentran en el reino, bueno, este es el reino Monera, presentan células procariotas y se reproducen por fisión binaria y algunos pueden tener plásmidos. Pues estamos hablando
de la clasificación de 5 reinos de Whittaker. El reino monera son, como dice aquí, organismos unicelulares, procariontas, células procariontes, son las bacterias, toda clase de bacterias. Las bacterias poseen plásmidos. Los plásmidos son segmentos circulares de DNA que tienen genes que le van a conferir resistencia, principalmente ante sustancias tóxicas como los antibióticos. Si han escuchado seguramente hablar de la resistencia o multiresistencia de bacterias a antibióticos, es gracias a los plásmidos. Estos plásmidos se transfieren también de manera horizontal, o sea, de una especie bacteriana a otra especie de bacteriana. Eso ya se sabe que ocurre, y entonces por eso es que las bacterias multiresistentes, sobre todo intrahospitalariamente o en las clínicas donde están los pacientes internados, pues representan un gran desafío, un gran problema para el sector médico. Definitivamente es por eso. Bueno, es el reino monera. Recuerda, toda clase de procariontes son todas las bacterias, sean cocos, diplococos, estafilococos, estreptococos, bacilos, etc. Los demás reinos, entonces, vamos a recordarlos aquí rápidamente. El reino protista son organismos unicelulares, ¿sí? Son de única célula, pero son eucariontes, o sea, tienen núcleo y organelos, a diferencia de las bacterias que son procariontes. Puede haber nutrición tanto autótrofa por fotosíntesis y también heterótrofa. Los ejemplos clásicos son las algas microscópicas y los protozoarios, ambos encontrados en medios acuáticos. Son organismos de vida libre, o sea que viven en los ecosistemas acuáticos, cuerpos de agua, ríos, lagos, lagunas, mares. Hasta en un charco de agua vas a encontrar protozoarios, o como las algas que se forman en el fondo luego de las piletas, ¿no? Por la humedad. Estos organismos son microorganismos realmente. También los podemos observar con la ayuda del microscopio óptico en una muestra líquida y vemos cómo van nadando, se mueven muy rápido, están adaptados a la vida en medio acuoso. Pertenecen al reino protista, recuerda, reino protista. No confundas protista con procarionte, porque luego pasa eso, ¿no? Los procariontes son sin núcleo, las bacterias, y su reino se llama monera. Reino fungi o fungi, toda clase de hongos y levaduras van a estar aquí, agrupados en el reino fungi. ¿Sí? Hongos tanto macroscópicos como lo son la seta, el champiñón, que luego están las quesadillas, ¿no? Hongos microscópicos que tenemos en el caso del moho, ¿no? Cuando el moho aparece en un pan, en una tortilla, en una fruta, en una verdura en descomposición, en un lugar húmedo. Los hongos y las levaduras igualmente necesitan lugares oscuros, húmedos y con cierta temperatura, cálidos generalmente. Por eso es que los hongos se establecen muchas veces también en la planta de los pies, por esas condiciones que les favorecen, ¿verdad? Planta y uñas de los pies. Las levaduras, bueno, las levaduras se utilizan en la industria también para la panificación, la producción de cerveza o de otras bebidas alcohólicas, así como también la fermentación de los derivados lácteos. Hay algunas levaduras que también pueden llegar a ser infecciosas, como Candida albicans, que genera una gran cantidad de trastornos cuando esta levadura se reproduce excesivamente. Y todos estos microorganismos pues se alimentan principalmente de azúcares. Eso principalmente es su combustible a través de reacciones de fermentación. Reino Plantae, reino, como su nombre lo dice, toda clase de plantas. Plantas con semillas, sin semillas, con flor o sin flor. Plantas herbáceas o leñosas, o sea, productoras de madera, etcétera, ¿no? Hay una gran diversidad también de vida en el reino Plantae. Y son los autótrofos por excelencia, obviamente por el proceso de fotosíntesis. Son la base de la cadena alimentaria o la red trófica. Y el reino Animalia, pues toda clase de animales, ¿verdad? Como su nombre lo dice, incluyendo al ser humano o a nuestra especie. Entonces, pues igual va a haber, como ahorita vamos a checar en la siguiente pregunta, pues una gran cantidad ahí de divisiones, de familias.
mamíferos, aves, peces, anfibios, reptiles, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí está. Especificado los 5 reinos gracias a la clasificación de Whittaker, que es de las más comunes todavía. 31. Grupo taxonómico o filum. Sí, el filum es lo mismo que la división, perdón. Aquí no es dominio, sino división. División o filum es lo mismo, por si en un momento dado también te llegan a preguntar división. Es lo mismo que el filum, ¿de acuerdo? Es la forma en cómo se clasifica por parte de los biólogos. Es un tema que, bueno, más que nada lo ven ellos en su área de estudio. Entonces sí hay que tratar de entenderlo nosotros también, porque pues viene en este caso en el temario del examen. El grupo taxonómico o filum al que pertenece el organismo que presenta las siguientes características. Atención con esto. Posee un endoesqueleto, o sea, un esqueleto, endo es dentro, por dentro del organismo. Es óseo, o sea, está formado por huesos. Aparatos y sistemas como el respiratorio, circulatorio y reproductor, entre otros. ¿Sí? Disculpen la interrupción, pero ya saben que el tren aquí es bastante molesto y pasa frecuentemente. Sí, entonces estábamos viendo que son pues características incluso como las de nosotros, ¿no? Como seres humanos. Un esqueleto óseo por dentro, formado por hueso. Ese es el tejido óseo, el hueso. Aparatos y sistemas como respiratorio, circulatorio, reproductor, entre otros. Bueno, esto pertenece a la división o filum cordata. Inciso C. Vamos a ver un ejemplo más amplio sobre este tema de la taxonomía y la clasificación taxonómica. La taxonomía en biología lo que estudia es la clasificación o agrupación de todas las formas de vida para poderlas pues estudiar con mayor facilidad, ¿no? O mayor organización. Esa es la idea de la taxonomía. Empezamos con la categoría más general. Aquí vamos a clasificar al ser humano, nuestra especie, que ya sabemos se llama Homo sapiens. Pues vamos a ver cómo están estos rangos o categorías taxonómicas. El más general hacia el más específico. El más general es el reino. Son estos reinos que acabamos de ver. Pertenecemos como especie humana a alguno de estos 5 reinos. Obviamente el reino Animalia. La división o filum son también aquí llamados cordados. Ya traducido al español sería cordados, como viene ahí en la respuesta. La clase, aquí vamos a tener la clase de mamíferos. Pertenecemos a la clase de mamíferos. Los mamíferos pues agrupa dentro del reino Animalia todos aquellos seres vivos que en la hembra produzca leche. O sea que hay una etapa de lactancia en los pues, recién nacidos, ¿no? Obviamente el ser humano estamos en esa característica, tenemos lactancia en el inicio de nuestra vida. Orden primates, se nos cataloga en el orden de primates. Familia homínidos, que son pues la idea son primates bípedos, o sea que van a estar en 2 extremidades andando, no en 4, con los ojos enfrente, el sentido del olfato disminuido, etc. Incluso hasta poca cantidad de pelo corporal. Género Homo, ¿sí? Donde ya se refiere más específicamente al ser humano, donde va a haber características de un cráneo amplio con un cerebro más grande en relación con el cuerpo, habilidades de lenguaje también, el lenguaje complejo, incluso vamos a hablar de un lenguaje abstracto como lo son las matemáticas y las ciencias, exclusivos del género Homo, y finalmente se junta el género y especie, dando el nombre final Homo sapiens, donde pues ya como tal sería todas las características del ser humano como las conocemos. Y espero pues sea esto de ayuda para que ustedes tengan más claro o un tanto más amplio el tema de la taxonomía, que repito no es tan fácil, tiene su chiste. Vamos a seguir avanzando nosotros con la pregunta 32. ¿Cuál es la relación que se establece entre una bacteria y el hongo Penicillium?
es el amensalismo, inciso C. ¿Cómo se define el amensalismo? Bueno, vamos aquí a escribir. Sí, esto de aquí. Déjenme quitar el esquema. Primeramente que ya cumplió su objetivo. Sí, el amensalismo una especie se va a ver perjudicada y la otra ni se perjudica ni se beneficia. Es lo que pasa en la relación del hongo penicillium con una bacteria. ¿Pero por qué? Bueno, el hongo penicillium, como su nombre lo sugiere, es el hongo que produce originalmente la penicilina, ese famoso antibiótico del cual ya hay muchas alternativas, muchos derivados sintéticos en la industria farmacéutica y que, bueno, en su momento fue muy útil para el combate de enfermedades infecciosas y heridas, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, este hongo produce esa sustancia de manera normal para eliminar más que nada más que eliminar la competencia es para protección suya. Entonces, las bacterias son afectadas por la penicilina, por ese antibiótico, las mata, las destruye. El hongo penicillium de eso pues no se beneficia ni se perjudica como tal, sino que él simplemente pues produce esa sustancia y entonces la bacteria pues se ve afectada, ¿no? Todas las bacterias, o la mayoría de las bacterias se ven afectadas. Eso se llama mensalismo. Así que por eso manejo la convención de signos negativo y cero, que es neutro. Uno se perjudica y el otro pues ni le beneficia ni le perjudica como tal, ¿no? Eso es el amensalismo. Luego también tenemos otras opciones de relaciones entre especies, como lo es el parasitismo. Como obviamente sabrás, el parasitismo, un organismo, el parásito, invade a otro que se llama huésped y le causa daño. Es una relación donde uno se beneficia causándole daño al otro. Entonces, ¿por qué? Porque el parásito está robando nutrientes, está robando sustancias valiosas y con eso causa daño al organismo huésped, ¿no? Como los ejemplos de las amebas, los virus que son parásitos obligados y también los gusanos o lombrices que se establecen en el intestino, a veces en el hígado o en tejido cerebral, como lo es este gusano, el cisticerco, que fue muy famoso por la carne de cerdo contaminada, en fin, ¿no? Eso es el parasitismo. Depredación es una relación también donde uno se beneficia causándole daño al otro, solo que aquí uno le causa la muerte directamente al otro. Es la relación de depredador con su presa, ¿no? Clásico tigre, clásico león que está cazando en la selva, en la sabana, y entonces le da muerte a su presa y se alimenta de ella. Esa es la relación de depredación. Y el comensalismo, una especie se beneficia, es lo contrario al mensalismo, uno se beneficia, pero el otro ni se beneficia ni se perjudica en el comensalismo. Sí, entonces es lo que pasa en el comensalismo. Por ejemplo, la relación entre las rémoras con los tiburones. Son peces que están al lado del tiburón alimentándose de sus desperdicios. Entonces el tiburón pues ni le beneficia ni le perjudica que estén, por decirlo así, le da igual, ¿no? Pero las rémoras sí se benefician porque están comiendo lo que el tiburón ya no les sirve, las sobras, ¿sale? Ahí está entonces ese concepto, esas ideas de relaciones se llaman interespecíficas, o sea, entre especies distintas. Vamos con la pregunta número 33. Ordenar de manera creciente las formas en que se presenta el fósforo en la naturaleza por su ciclo biogeoquímico. Bueno, lo primero que vamos a tener aquí dice ordenarlo de manera creciente, ¿no? O sea, de menos a más. Desde el menos abundante, ¿sí? Ordena de manera creciente. De menos a más. Entonces la respuesta es el inciso B. 4, 1, 2 y 3.
creciente, dice aquí, ¿no? O sea, de menos a más. Vamos a analizar el número 4, fosfato sedimentario. Pues sí, es lo que más hay, lo que menos tenemos, el fosfato, de acuerdo al ciclo del fósforo. Si uno revisa el ciclo del fósforo, el fósforo está en menor proporción en el sedimento, o sea, en el lodo, básicamente sería el lodo. Luego el número 1 es el fósforo del ATP. Bueno, el ATP, que es adenosín trifosfato, está en los seres vivos, pero no a cantidades industriales, ¿no? O sea, también depende de qué ser vivo estemos considerando. Si es un ser vivo pequeño, pues va a tener menos células, menos moléculas de ATP, o al revés. Número 2, fósforo de los desechos. Bueno, sí, efectivamente, sobre todo en la materia orgánica en descomposición, como lo son las heces, como lo son los cadáveres, animales o vegetales, ya va aumentando la cantidad de fósforo en todos estos desechos, ¿no? Que ya están descomponiéndose. Y finalmente el número 3, el fósforo inorgánico es el mayor. ¿Por qué? Pues porque está presente en inorgánicos que no tiene carbono, ¿no? De acuerdo a la química, y está presente en todos los minerales, rocas, en el subsuelo, está disuelto ahí como sales de fosfito, fosfatos, ¿de acuerdo? Entonces es el más abundante por la misma corteza terrestre. ¿Sí? Estamos hablando de cantidades, por eso es que la relación va como en el inciso D. Hay que estudiar los demás ciclos biogeoquímicos para su examen aquí en biología. Ciclo del carbono, ciclo del agua, ciclo del nitrógeno, del azufre y del fósforo. Tenemos 5 ciclos que hay que repasar, ¿no? Bueno, 4, porque el del agua pues ya seguramente pues, no se nos olvida fácilmente. El del carbono también es relativamente famoso con la fotosíntesis y la respiración aerobia. Ya los que menos son conocidos son de nitrógeno, fósforo y azufre. Así que hay que buscar. Yo les sugiero imágenes en la red donde ya se resume de manera fácil esto, y que esos dibujos, esas imágenes las copies en tus apuntes. 34. El movimiento de sustancias alimenticias y desechos al interior y exterior de la célula se llama, pues eso es el transporte, el inciso C. El transporte puede ser tanto para ingresar sustancias como para sacar sustancias de la célula, y hay diferentes tipos de transporte, ¿no? Está principalmente el transporte activo, que requiere energía en forma de ATP, como la bomba sodio-potasio, o transporte pasivo, que no necesita energía, como lo es el movimiento del agua a favor de su gradiente de concentración, o de otros minerales o sustancias a favor siempre del gradiente de concentración. O sea, de donde hay más moléculas, siempre las sustancias se van a mover de donde hay más a donde hay menos. El gradiente de concentración. ¿De acuerdo? Eso es lo que va a estar permitiendo el transporte pasivo en general. Y finalmente la 35 es un ejemplo común de monosacáridos. Bueno, aquí sí hay que hacer una corrección de la respuesta que da la hoja. Dice que la 35 es el inciso B, el glucógeno. Sin embargo, el glucógeno es un polisacárido, como también les explico en el video de polisacáridos, que les recomiendo que lo vean si ese tema no lo tienen bien claro. El glucógeno es un polisacárido de reserva en tejidos animales, principalmente el tejido hepático, en el hígado, y de ahí descompone ese glucógeno en glucosa para periodos de ayuno, y así la glucosa se restablezca a niveles normales. Y en los músculos también, porque es un tejido muy activo que demanda mucho ATP y necesitas glucosa para activar el metabolismo, la glucólisis, ciclo de Krebs y cadena respiratoria. ¿De acuerdo? Aquí más bien, si hablamos de monosacáridos, que son azúcares simples, me iría por el inciso C, la miel de abeja, porque es una mezcla de diferentes azúcares, principalmente glucosa y fructosa, ¿sí? Y esos son monosacáridos, son azúcares simples, así que ahí sí hay que hacer una corrección de lo que te está pidiendo. Si te hubiera dicho es un ejemplo común de un polisacárido, pues sí sería el glucógeno. La leche contiene galactosa, que es un disacárido formado por dos azúcares, la glucosa y la galactosa. Y el azúcar de mesa es un disacárido también. La sacarosa
está formada por fructosa y glucosa. Así que ahí está. Hemos terminado de resolver estos ejercicios de la guía oficial del 2020 para biología. Si están viendo este video y no se han suscrito, háganlo, porque como les dije en el anterior, pues voy a estar bastante activo subiendo una gran cantidad de material en los próximos meses.